repetir tantas veces como quieras. ¿Eh? No, ya, pero decir, también tendrás cosas que hacer. Claro, entonces, eso es una de las bazas que tenemos que jugar. Por eso, no sé si te habrás fijado en las últimas campañas de publicidad del Ternasco, pone carne saludable, Sí. carne sana. Y es por eso, porque incluso les dijimos al Colegio de Médicos que hiciera hincapié entre sus colegiados, de decir, bueno, cuidado, vosotros decís que la carne de ovino es mala, pero si es cordero grande. Pero si uno compra Ternasco de Aragón, que sabes que es justo ese peso, es sano. Pero y ahora la pregunta principal. Una vez que ya has explicado esto al conjunto de españoles, que se puede entender o no, se puede. Pero ¿cómo explicas eso a gente extranjera? Nada, eso simplemente era para el consumo incluso interno. Vale. Porque es que fuera de Aragón el consumo de ovino es mínimo. Bueno, se consume en Madrid, se consume en Castilla, en Lechal, y en el norte, se consume en Cataluña, pero incluso el gusto es un poco de cordero más mayor que el Ternasco de Aragón. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes que Barcelona es la segunda ciudad más importante de Aragón por número de aragoneses que viven, y entonces hay consumo en Barcelona de los aragoneses que viven allí. Entonces, bueno, pero no puedes intentar vender ovino de una forma periódica en Andalucía, no puedes intentar vender ovino en Galicia, no puedes intentar vender ovino en Canarias, no hay cultura. Hicimos una campaña hace unos años en Canarias para vender carne, para vender ternasco, y era divertidísimo. No sabían ni lo que era un ternasco, pensaban que era ternera. Sí, no, pero eso es, yo creo que es bastante común. Sí. Yo, por ejemplo, la primera vez que eché ternasco pensaba que era ternera. Claro. O sea, que era ternera, ternasco. Pero Luego hasta que vi que era una imagen de una oveja y digo, pues entonces supongo que será algún tipo de oveja especial. Claro. Y luego ya me De la explicaron raza, que era la raza aragonesa. raza Entonces, especial y pequeño, Claro. en ese sentido. Entonces, eso sí es una palabra aragonesa, ¿eh? Porque muchos decían que, en eso sí que me he involucrado, muchos decían que la palabra ternasco era una palabra inventada en el siglo XX. ¿Sí? Bueno, pues yo he encontrado en los archivos una carta del monasterio de Sigena, de la señora del monasterio de Sigena de 1802, pagando al matarice de Villanueva de Sigena por matar los ternascos de las dueñas. O sea, en 1802 se usaban. Y he encontrado un proceso del siglo XVII de Zaragoza de un pobre diablo que lo acusan de robar un cuchillo, una bota de vino, unos ternascos. O sea, en el siglo XVII en Zaragoza se utilizaba. O sea, que es una palabra de una tradición aragonesa, claro. Bueno, pues estaba ese problema del consumo. Había que buscar fuera de España consumo. ¿Quiénes por cultura consumen ovino? Los moros. Los judíos, algo también, pero es muy complicado vender a los judíos. Sí, eso además es una de las cosas que nosotros tuvimos más en cuenta para escoger el país. Claro, entonces Teniendo en claro, cuenta de que cerdo no pueden consumir. Y hay que tener un rito especial para poder consumir carne de oveja, que en principio es lo que llevan consumiendo por los siglos de los halal, siglos. el rito halal. Entonces dijimos, Así que es bueno, como una oportunidad para nosotros. claro, vamos a por los moros. Claro, el problema de los moros es que grupos de moros te puedes vender de una manera más o menos segura en cuanto al cobro, porque te vas a meter en Libia. Hay llamadas para venderla en Libia. ¿Sí? Es que nadie nos metemos. ¿Qué va a pasar? Algunos han metido y han salido escaldados. Oriente Próximo, muy complicado. Y nos pusimos en contacto con Aragón Exterior, esto de la Cámara y de la DGA, Sí. de la sociedad esa se llama Aragón Exterior. Y entonces ellos nos informaron de la posibilidad de llegar a Emiratos, porque claro, nosotros decíamos, lo mejor sería venderle a los moros ricos, Claro. a los árabes. Pero por ejemplo, yo me metí a esa plataforma y de Qatar no hay datos. No, nosotros fuimos a Dubái. Eso te iba a decir, te demandaban directamente a la Dubái. embajada de Dubái o de Claro, Emiratos Árabes es que Unidos. ellos nos dijeron que había una posibilidad de ir a Dubái, porque hay, no sé si es 1 o 2 vuelos semanales, Sí. Zaragoza-Dubái, que los fleta Inditex. ¿Sí? Y entonces vuelan, no sé si 1 o 2 vuelos semanales Zaragoza-Dubái. Inditex, reservados por Inditex. Como Inditex no llena todo, se queda al 80-85%, subarrienda ese hueco del avión a otras empresas que quieran meterlo. Entonces, claro, son aviones tremendos de cargo, un 20% del espacio para nosotros es una pasada. Sí. Mira, Carmelo.
Hola, ¿qué tal? Juan Soy Garbán, Carmelo. ¿Qué tal? Es el... Siéntate, siéntate. Toma asiento, Carmelo. Que me siento como yo. Estaba contando cómo habíamos llegado a lo de Dubái. Ah, vale. Pues a través de lo del Aragón Exterior. Sí, de Aragón Exterior. ¿No importa que grabe el audio? No, graba lo que quieras, sí. A través de lo del comercio exterior, Sí. lo del vuelo semanal de Inditex a Dubái. Y es que se extrañaba que decía que, porque él había pensado al principio Qatar, que todo le mandaban a Dubái. Es que Dubái se ha convertido, es el único emirato que no tiene gas y petróleo, ¿no? Sí, bueno, tienen... Muy poco. No tienen mucho, es decir, Entonces los otros 6 emiratos lo han tomado como plataforma logística. Ah, Todo llega allí y de allí se distribuye. sí, de alguna manera Dubái, de los Emiratos Árabes Unidos, están los dos más importantes, son Dubái y Abu Dhabi. Sí. Qatar, sabes que es otro país. sí, está del Golfo Pérsico, el que está Y es más pequeñito. Más sí. pequeñito, sí. Entonces Dubái, como bien decía Armando, petróleo tiene poco. Entonces ahora no sé si una décima parte de su Producto Interior bruto viene del petróleo, que es lo que han hecho, desarrollar en primer lugar comercio, Ujú. como entrada a todos los países del Golfo Pérsico e incluso Oriente Medio, y por otra parte últimamente está desarrollando el turismo, es decir, se ha desarrollado un turismo de lujo y un poquito de fin de semana, entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que ofrece a nivel de turismo? Es un país exótico, hoteles de superlujo, una oferta de compras bestial, porque tiene un montón de centros comerciales, y luego pues también experiencias relativamente Sí, exóticas, como es el tema del desierto o del esquí. No sé si sabes que hay... Esquí en Dubái no Sí, es la sí. primera vez que... Han montado Vale. una pista. Hay una pista interior enorme de Cubierta. esquí cubierta. Entonces tienes incluso, con un hotel, tienes habitaciones que dan a la pista de esquí. Están bien. Sí. Bueno, Tiene pero también- mientras les esté funcionando... Sí, está funcionando y hay mucho turismo. Hay un turismo europeo, por un lado, pero sobre todo hay muchísimo turismo de mucho dinero del Golfo Pérsico. Por ejemplo, Arabia Saudí, que es un país grande, tiene 30 y pico millones de habitantes y que es frontera, pues hay un montón de sauditas con mucho dinero que van allí a pasar el fin de semana o 4 días. Las mujeres se gastan un dineral en compras, en ropas, joyas, perfumes, etcétera, y tiene una oferta de lujo importante. A nosotros eso que nos atañe, pues en el tema de restaurantes. Si hay restaurantes, pues hay consumo también de... Sí, eso de sí comida. que es una pregunta que me gustaría haceros. Que, ¿cuál es vuestro cliente en el sentido? Ajá. Es decir, serían, supongo que musulmanes de renta alta, pero ¿a dónde vendéis? ¿A Sí, restaurantes, sí. tiendas especializadas, cadenas de restaurantes, digo, cadenas de supermercados? Nuestro cliente es el hotel de lujo. Nosotros allí, La alta restauración. cuando fuimos a ver el país, como bien incluyes, hay como dos grandes mercados. El mercado de la distribución, Sí. de decir, lo que compras para llevarte a casa, y el mercado de la restauración, lo que ya consumes, digamos, hecho, ¿no? Igual que aquí, ¿no? Pues tú puedes ir a una carnicería o al Corte Inglés a comprar una bandeja de cordero para luego hacerla en tu casa, o te vas a un restaurante y te lo pides hecho. Entonces, ¿De cuarta o quinta gama eran? bueno, cuando ya lo llevas hecho, sí, es hasta quinta gama, pero eso es lo que se vende en distribución, en supermercados. O sea, producto de quinta gama es el que tú puedes comprar en un supermercado para llevarte a tu casa Sí. y que ya está elaborado como listo para Calentar para y calentar comer. y servir. Pero ese no es nuestro objetivo. Nosotros vendemos, luego teníamos un hándicap, y es que allí normalmente la distribución tradicional lo que se vende es producto fresco. Sí. Y nosotros la logística de producto fresco sería muy complicada. Con lo cual, para producto congelado tienes que ir a la restauración, Ujú. a bares, restaurantes, hoteles, porque eso sí que lo saben manejar bien. Están acostumbrados, saben descongelar bien y saben hacer bien el producto. Entonces nosotros estamos enfocados en hoteles de alta gama, hoteles, restaurantes. ¿Por qué hablo de hoteles más que de restaurantes? Porque el concepto que tienen allí en Emiratos, el tiempo es extremo, entonces hay muchos meses del año donde Ni es siquiera se puede salir, ¿no? imposible salir a la calle del calor que hace. Para que te hagas una idea, las paradas de autobús tienen aire acondicionado, están cerradas, tienen aire acondicionado. Eso es un lujo
pero es un lujo casi imprescindible en un país de temperaturas extremas. La conclusión, ¿cuál es? Que la gente no camina. Entonces, cuando la gente no camina porque hace muchísimo calor, pues entonces el concepto de restaurante, como lo conocemos nosotros, de modelo restaurante, no es tal. ¿Qué es lo que funciona allí? Los grandes complejos de centro comercial o de hotel. Allí es muy normal que un hotel, en los bajos del hotel, tenga un montón de restaurantes e incluso tiendas. Es decir, uno va al hotel tal, no a hospedarse, es decir, va la gente de allí, ¿por qué? Porque sabe que tiene 3 o 4 restaurantes y va al restaurante X y además tiene unas cuantas tiendas donde puede ir de compras. Digamos que es una especie de concepto de hotel un poquito distinto al que tenemos aquí. No, sí que en Qatar, por ejemplo, que escuchamos que el concepto de pasar el fin de semana en el centro comercial era Sí. como muy extendido, Sí. de pasar un día entero allí. Claro, porque No, si ni siquiera se puede salir a la calle del calor que hace. prácticamente no puedes salir a la calle. Nosotros fuimos, no sé si era el mes de mayo, creo que fue, y bueno, pues hicimos un trayecto corto andando y con la otra persona que iba y se puso malo físicamente, luego se recuperó, pero estamos hablando de temperaturas de más de 40 grados y una humedad muy alta. Hay Entonces, mucha humedad en esos sí, países. sí, hay muchísima humedad. Bueno, es costa, ¿eh? Bueno, claro, pero Dubái es costa. Sí. El Sahara es un sitio muy húmedo. Se evapora muchísima agua, entonces hay humedad en el ambiente. Es más húmedo el Sahara que Siberia. Es una cosa curiosa porque parece Sí. que pues, hay agua así. Pero no lo sé, seguramente un físico te sabría explicar bien el porqué. Pero sí hay muchísima humedad. entonces, respecto a los productos que exportáis, Sí. en principio, cerdo no exportáis, No, para Solamente- empezar, solamente- solamente vendemos Nosotros solo nos cordero. dedicamos al ovino. solo Entonces, vino. nosotros solamente vendemos ternasco de Aragón. Como bueno, supongo que lo ha Sí, explicado Armando, el objetivo de elegir Emiratos Árabes, o en particular Dubái, era porque, bueno, un país musulmán, como no consumen cerdo, el porcentaje de consumo de cordero es muy alto, con mucho poder adquisitivo, porque nuestro cordero es de calidad y además es un cordero que vale dinero, y luego con el tema logístico, pues que tuviera una cierta facilidad logística. Entonces Emiratos tiene 2 vuelos a la semana, Me lo he dicho yo, no sé si son 1 o 2 a la semana. con Emirates Cargo, que fundamentalmente los llena o los mantiene Inditex. Inditex es Zara. Sí. Entonces, bueno, pues nosotros aprovechamos los vuelos para llevar el producto. Y una vez que el producto haya llegado ya a su destino, Nosotros tenemos allí un distribuidor. Entonces, este distribuidor, que se llama Classic Fine Foods, está especializado en producto delicatessen para restaurantes y hoteles. Entonces, él vende un montón de delicatessen, desde gambas de Huelva, paté de foie de Francia. y es un distribuidor bebidas. de Europa, del El- Golfo Pérsico. Ellos están especializados en el Golfo Pérsico, también tienen luego, bueno, en todo el sudeste asiático, también tienen otras empresas, digamos, afines en Singapur, en Hong Kong, en más sitios. Pero vamos, este en particular está establecido en Dubái, sirve a todo Emiratos y también ahora están empezando a vender a las Maldivas, y está especializado en hoteles, restaurantes de lujo, en venderles producto delicatessen, pues aceite de oliva al aroma de trufa blanca y cosas por el estilo. Entonces ellos andaban buscando un cordero distinto. Entonces en ese sentido es donde encajó nuestro cordero. Porque entonces, ¿la iniciativa fue vuestra o de ellos? La iniciativa fue nuestra, te cuento. Nosotros, como te comentaba Armando, nosotros teníamos la inquietud de ir a vender a Emiratos, pero un país que no conocíamos. Entonces contactamos con AREX, con el Instituto Aragonés de Comercio Exterior. Entonces ellos, básicamente, tanto AREX como ICEX, como todas las empresas de comercio exterior, tienen 2 tipos de producto que te venden. Uno es la misión comercial, donde ellos organizan un viaje a determinado país y contactan con posibles clientes y va, digamos, un grupo de empresarios de la zona, o lo que nosotros contactamos con ellos, que es una agenda comercial específica.
Es decir, fuimos solo nosotros y ellos nos localizaron allí una agenda en 3 días, creo recordar que eran 12 o 13 posibles distribuidores, o sea, gente interesada a priori en nuestro producto como para hablar. Entonces nosotros lo que hicimos en esos 3 días, aparte de ver un poquito del mercado y ver cómo funcionaba, fue hablar con esos posibles distribuidores. Y de ahí, al final, bueno, pues había gente que no le encajaba nuestro producto. Por ejemplo, había unos hindúes que estaban especializados en producto, digamos, corderos tipo indio. El cordero tipo indio es un cordero muy barato y además de eso muy flaco y sin nada de grasa. Había otros que llevaban un cordero más tipo australiano, que era un cordero más grande, muchísimo más grande que el nuestro. Luego había otros pues, que directamente lo que distribuían era producto al por mayor, producto por precio, con lo cual no era nuestro objetivo. Y el que más encajaba con lo que nosotros queríamos fue esta empresa. Nuestro producto les encajaba a ellos y el tipo de negocios que ellos tenían nos encajaba a nosotros. ¿Por qué? Sabíamos que íbamos a hacer relativamente poco volumen, pero también sabíamos que ellos iban a ser capaces de explicar nuestro producto. Vale. Porque como ellos hacen luego una venta a clientes, ellos venden fundamentalmente a los grandes chefs. Sí, porque vosotros ya sabíais a quién iban a vender ellos antes de contactar. Sí, bueno, antes de... No, a través de la entrevista pues ellos nos cuentan, oye, nosotros estamos metidos en este mercado, trabajamos de esta manera, etcétera, etcétera. Entonces ellos vendían básicamente a grandes chefs y van ellos directamente, los comerciales, van a explicarles el producto. Además allí es curioso, lo tienen bien montado, obviamente es un negocio. Entonces allí hay cocina de todo el mundo y chefs de todo el mundo. Entonces hay chefs italianos, franceses, alemanes, belgas, incluso españoles. Y ellos lo que tienen es la plantilla suya de vendedores es europea y normalmente se las arreglan para que al chef de turno le vaya a ver alguien de su propio país, que habla su idioma y tiene su misma mentalidad, su cultura, etc. Con lo cual hay una comunicación muy cercana. Para nosotros eso era importante, ¿por qué? Porque nuestro producto, siendo cordero, era un cordero bastante distinto del que ellos están acostumbrados a usar, con lo cual hacía falta un cierto argumentario para venderles el producto y para que nosotros supieran qué cordero iban a recibir. De hecho, nuestro cordero allí se vende como, digamos, una especie de especialidad, novedad, cosa o carne exótica. Es un poquito, por ponerte un ejemplo, como cuando aquí igual has ido a algún sitio donde te ofrecen ternera de Nebraska. Sí. Bueno, pues aquí se vende ternera. ¿Qué es lo que te ofrece la ternera de Nebraska? Pues el probar un producto exótico, distinto, ¿no? Pues a la mayoría de la gente, no a todo el mundo, pero hay mucha gente a la que le gusta o a la que nos gusta probar novedades. Oye, pues voy a ver a qué sabe esto por el placer de descubrir nuevos sabores. Pues nuestro cordero, el ternasco de Aragón, allí de alguna manera se vende como un producto exótico o novedoso o distinto. ¿Por qué? Porque allí están acostumbrados a otro estándar de cordero. El cordero anglosajón que hablábamos antes, sí, es el que les llega a ellos, que es un cordero mayor, lo guisan de otra manera porque ellos sí que hacen guiso con esos corderos, los mezclan con especias, el nuestro no. No, el nuestro... Mancha o grasa. Sí, pero allí, guiso pero sin muchas especias. Sí, pero ellos tienen un cordero mucho más grande, de mucho más peso, otro tipo de raza, con un sabor mucho más fuerte, ese sabor que aquí no nos gusta y que allí pues hay gente que está acostumbrada, pero que como bien dice Armando, normalmente lo que hacen con el cordero es añadirle especias, marinarlo, lo que llaman ellos marinarlo, que básicamente es poner algún tipo de adobo que le modifica el sabor. Entonces nuestro cordero, es decir, el sabor es muy distinto, pues precisamente lo que solemos recomendar es que no se le adultere el sabor porque es suficientemente bueno por sí mismo. Pero eso hace falta argumentarlo, porque por contra nuestro cordero es mucho más pequeño. Sí. Y hay gente que cuando ve, por ejemplo, un par de chuletas nuestras en un plato, pues se siente un poco defraudado. Porque esto no es nada. Acostumbrado a una chuleta así de gorda, pues te imagínate la típica chuleta de cordero nuestra. Y eso hace falta un poquito de explicación. Claro, el cordero no es tan grande como el de allí. No, y entonces, pues eso es un poco... Porque aparte de lo de tener lo de los chefs y los distribuidores, ¿vosotros tenéis alguna decisión en la promoción del producto? ¿O simplemente lo enviáis
sabéis cómo se va a distribuir y ya dejáis... Sí, al final el que conoce su negocio es el distribuidor y ellos ya saben un poco cómo lo tienen que vender, qué política de precios tienen que marcar, etcétera. Ahí podemos sugerir, pero ellos son los que al tienen final la última saben palabra. y los que deciden su política comercial. ¿Y está teniendo éxito? Bueno, está teniendo un éxito relativo. Es decir, éxito tiene porque llevamos ya 4, casi 5 años y se sigue vendiendo. Si lo sigue vendiendo, obviamente es porque hay un mercado. Lo que nos ha producido es un boom de volumen. Pues estamos en un volumen, vamos a decir, relativamente reducido, que es el que corresponde a un producto delicatessen. Tiene un mercado pues, muy específico para gente que le gusta innovar y probar cosas distintas, un poquito, vamos a decir, gourmet. Sí. Y que ha crecido desde el principio. Porque Sí, ha ido creciendo, pero bueno, dentro de unos límites, vamos a decir, pequeñitos. Porque creéis que lo de que sea un producto de España influye en la venta. Sí, en cierto modo sí. A ver, España es un país que fuera de España, o fuera de España e Italia, es desconocido como productor de cordero. Es decir, la gente no sabe que en España se produce cordero. Es decir, ya sabes que eso es un poquito importante porque parece que dices, bueno, pues que cuando buscas el origen suele ser importante los alimentos, Sí. y parece que cuando pides un alimento pues buscas que sea de un origen, vamos a decir, reconocible. Bueno, pues estamos hablando de salmón, Sí, pues se vas te a ocurre Noruega, Escocia, Finlandia o quizás Canadá. Por ejemplo, hay un productor de salmón relativamente importante que es Uruguay, pero salmón de Uruguay Sí, Nadie lo va a pedir. nadie lo va a pedir porque no tiene nombre, ¿no? Entonces, dicen, pues tendrá. Bueno, ¿no? igual es Pero mucho no, mejor no que el sé. de Noruega, pero... Igual, pero la primera percepción es, vale. Entonces, en nuestro caso en el mundo pasa un poquito esto. Salmón, o sea, cordero de España. Vale. Todo el mundo ubica pues, Inglaterra, Australia, Argentina. Pero Sí. no países... Pero no España. Pero sí que es verdad, por contra, que España como país tiene buena fama. Sí, eso lo quería comentar, que sí que por ejemplo en Qatar vimos que había muchísimos restaurantes españoles, Sí, paella, gazpacho, sangría, bueno, no sangría, ¿no? Pero productos similares sí que tienen muchísima aceptación allí. sí. Y no tema sabía chapas si por ser carne de España, porque yo supongo que promocionar cordero Ternasco Aragón será prácticamente No, imposible. para ellos es español. cordero español. Entonces, En los menús aparece como cordero español. No como Ternasco Aragón, porque era muy curioso lo que contaba. Sí, ni siquiera sabrán lo que es Aragón. Cuando dijeron en España, conocían Madrid por el Real Madrid, Barcelona por el Fútbol Club Barcelona y Marbella. Marbella. Eran los 3 puntos Sí, geográficos claro. que conocían de España. Entonces, Aragón había que ubicarlo entre esos 3 puntos, tú ubicarlo. Es como para vender como Ternasco Aragón. Imposible. entonces, Sí que también he escuchado que sí que la imagen de España está bastante blindada por el tema del deporte. sí, el Ahora tema veo que del Madrid, fútbol, Barcelona por el es lo que fútbol. sale siempre, sí. el Y tema ahora de- que en el 2022 va a ser en principio la Copa del Mundo allí, Ujú. no sé si esperáis tener más pedidos o... Lo va a ser en Qatar. Sí, en Qatar. Sí, sí. Nosotros estamos en Emiratos. De momento no estáis en No, no Qatar. estamos en Qatar. ¿Y en qué países estáis exactamente? Solamente... En Emiratos Árabes. Vale. Ujú. ¿Y en Allí el Dubái por Golfo. tener la plataforma logística allí? Sí, porque Dubái es uno de los 7 Emiratos. Sí. Emiratos Ah, Árabes claro. Unidos Sí. lo forma, El lo forman país sí. es Emiratos, sí, como bien dice Armando, es Emiratos Árabes. Son 7, de los cuales los 2 más importantes son Abu Dhabi y Dubái. Vale. Entonces Abu Dhabi es el rico del petróleo y Dubái es el que ha logrado desarrollarse mucho a través de lo que comentábamos al principio, fundamentalmente de plataforma logística, comercio y últimamente turismo. Vale. ¿Y tenéis pensado algún tipo de expansión o simplemente con el volumen que tenéis ahora continuar con lo que... Deberíamos quizá buscar forma de expansionarnos en principio con este distribuidor. Igual deberíamos de pensar en ir allí a hablar otra vez con ellos y ver una posibilidad de ampliar la venta, de ver una estrategia de ampliación. Está en cartera. Dice, bueno, pues está lejos y también luego de recursos humanos andamos un poco escasos, pero sí que es una posibilidad. Sí. A través de estos grandes hoteles que consumen el cordero ahora nuestro, pertenecen a
grandes cadenas hoteleras, pues a lo mejor a través de esas cadenas hoteleras implantarnos en otros países. Otra pregunta respecto al método halal. ¿Sí? ¿Es complicado? Quiero decir. No, el sacrificio halal no es una cosa muy compleja. Básicamente, para que un cordero sea sacrificado halal, hay que seguir el rito musulmán de sacrificio. Entonces, para eso hay unos matarifes musulmanes en el matadero, y esos matarifes sacrifican al cordero conforme a la ley musulmana, y luego hay una empresa también musulmana que certifica que el proceso es el correcto obviamente para que tengan la seguridad en su país de que se ha hecho correctamente. Hay que mandar el lote de producto, hay que mandarlo con el certificado de halal. Sí, todo cordero se sacrifica conforme al rito halal, y obviamente va con el certificado correspondiente. Si no tiene el certificado halal, el producto no puede entrar en el país. Directamente no puede entrar. No puede entrar. Porque sí que hablé con un ganadero que está con una raza ansotana, y sí que me comentó que el rito halal, que era un proceso logístico impresionante y que para él, por ejemplo, hacerlo sería poco menos que imposible. No, Claro, los mataderos. No, es que principalmente no. es que el matarife sea musulmán, Sí. que el matarife sacrifique mirando a la Meca y que el animal muera desangrado y con cabeza, ¿no? Sí. Ay, la cabeza tiene que seguir. No, luego se quita, pero Luego Sí, se quita, pero tiene que morir con la cabeza. Y bueno, que sea una persona piadosa, etcétera, y luego, sobre todo, que haya una empresa eso que lo certifique. Entonces, claro, los grandes mataderos sí que ya tienen matarifes musulmanes, y ahí supongo que ahí habrá veedores que certifican ese sacrificio. El problema sea los pequeños, que si tú vas al matadero de Barbastro, por ejemplo, Ahí no. y dicen, no, que es que le ha matado un moro, pues no se lo creerá a nadie porque no hay ninguna empresa que... Y yo supongo que el problema logístico será proporcionar una empresa que verifique que se... Encima todos los mataderos no están, creo, certificados por el... No, claro. Tenemos la suerte Tiene que el ser de un Zaragoza, matadero especializado. Claro. sí, tenemos la suerte que el de Zaragoza está. Tiene que estar certificado. ¿Y certificado qué significa? Pues que se ha pasado inspecciones periódicas y que se comprueba que las mercancías se hacen correctamente. Nosotros lo certifica el Instituto de Córdoba. No, era el Instituto Halal de Córdoba, pero luego, porque también no todos los institutos están autorizados por las autoridades de Dubái. Entonces, a día de hoy, en España, el único instituto halal que puede certificar para entrar en Dubái es el Instituto Islámico de Málaga. Málaga. Sí, bueno, en realidad está en Torremolinos, vamos, provincia de Málaga. Es el único. Entonces tuvimos que cambiar y pasar de certificarnos con Córdoba a certificarnos con Málaga, porque Dubái en su día, bueno, Emiratos, por un problema con el Instituto de Córdoba, les quitó el sello, la autorización. Sí, que por ejemplo para ir a Marruecos no es el mismo criterio. Bueno, Y no necesariamente. No, cada país musulmán admite una serie de institutos en distintos países. Entonces solamente los que están autorizados pues pueden a su vez autorizar mercancía. ¿Y los beneficios por vender ternasco Aragón en países árabes son elevados? Quiero decir, el nivel de precios tiene que ser diferente, supongo. Sí, pero a también nivel de habrá precio, trabas a la más exportación, más gastos, proceso logístico. Sí, básicamente el proceso halal, la verdad es que encarece muy poquito. ¿Qué es lo que encarece? Pues básicamente el que a veces nos piden un despiece distinto al que estamos acostumbrados a hacer aquí, otra forma de partir el cordero, y eso pues obviamente es más complejo, más laborioso y puede exigir un coste mayor, y luego fundamentalmente la logística. Pagar al distribuidor transporte. Luego, transporte y... Al transporte. Luego el distribuidor le aplica su margen y eso se repercute en el mercado, pero nosotros le vendemos al distribuidor y cobramos del distribuidor. Luego sí, el distribuidor trabaja con un margen. En nuestro caso es un margen entre comillas alto, porque bueno, pues hace una labor muy individualizada y venden producto delicatessen. Entonces trabajan con un margen relativamente alto
pero bueno, es su tipo de negocio. Vale. Y en principio creo que esto es todo. Bueno, competidores en principio, si tenéis un distribuidor no debería haber ninguno en principio, ¿no? Bueno, al final compites con todos los corderos, es decir, Está el cordero nosotros, australiano, el Claro. hindú, nosotros, como te diría, con nuestro distribuidor, como es un único distribuidor, no competimos con nadie por venderle al distribuidor, entre comillas, pero luego el distribuidor, aparte de que lleva corderos de otros países, luego en el mercado él sí que se encuentra con competencia, claro. Y al final el chef de turno pues se le comprará a nuestro distribuidor o al del vecino, comprará cordero español o cordero australiano, de neozelandés, chino, pakistaní o de otros sitios, sí. Incluso de Etiopía, salían corderos, sí. Curiosamente Etiopía es exportador de cordero y bueno, pues si no tienen para alimentarse y andan vendiendo, bueno, pues probablemente al final, por los pocos que tengan corderos, si allí no hay quien lo pague, pues prefieren venderlo fuera que ganen más dinero. Luego tiene a veces estas cosas del mercado. Sí. Y yo creo que en principio eso es todo. Sí, porque ayudas a la exportación, en principio me ha comentado Armando que poca, ninguna. No, en realidad ayudas a la exportación como tal no hay. Sí que es cierto que el ARELS, que es un instituto, digamos, público, pues sí que tiene unas tarifas muy razonables que de una forma u otra están subvencionadas, pero exclusivamente eso sí. Vale. El volumen de ventas en principio no es muy elevado. No, estamos hablando de 100.000 euros al año, que es un volumen discreto, muy discreto. Sí. ¿Y trabas a la exportación? ¿Ha habido alguna? No, la verdad Porque es sí que, pese a que Emiratos, Qatar, países del Golfo Pérsico, sí que ahora mismo las instituciones del gobierno son bastante bien organizadas y estructuradas, sí que en el pasado sí que se han dado casos de cortamos cada distribución aquí. En nuestro caso no, en el caso de Emiratos hemos tenido algún problemilla en aduana allí, si todos los papeles pensaban que no eran correctos o si faltaba algún trámite, pero en principio son trámites normales, es decir, Vale. no es un país que ponga trabas a la exportación vía impedimentos legales, como puede ser el caso de Japón, que ahora no sé si ha cambiado, pero en tiempos Japón, en teoría, había libre comercio con Japón, pero la realidad era que luego los japoneses tenían una serie de exigencias técnicas tan grandes que acababan siendo barreras para la entrada de producto. Y luego otro caso muy distinto es Arabia Saudí. Arabia Saudí es un mercado enorme porque son 30 millones de habitantes con un consumo per cápita de aproximadamente 12 kilos de cordero y año, lo que hace un mercado muy grande y además es un mercado deficitario de corderos, pero a día de hoy Arabia Saudí no permite la exportación de cordero español. Vale. Con lo cual en ese caso sí que hay una traba grande. Pero Emiratos precisamente es lo que comentaba Armando. Ellos son conscientes de que uno de sus grandes motores de crecimiento es el comercio, con lo cual intentan ponerle el menor número de trabas posible dentro de cumplir la legalidad a nivel de etiquetado, a nivel sanitario, etcétera. En ese Y sentido, luego Arabia también tiene el problema de que son todavía mucho más estrictos religiosamente. Sí. Que parece visto desde aquí que todos son iguales, no es lo mismo Arabia Saudí que Dubái. No es el mismo certificado halal para todos. No. Cada país tiene sus propias... Dubái está mucho más europeizado. Sí. No, para empezar, en Dubái, si tú estás acreditado halal, puedes vender por un instituto reconocido por ellos, y en Arabia Saudí directamente no puedes vender. Tendría que ser auditado por alguien de ese país. No, directamente está prohibido la entrada de producto de cordero español. No está admitido, no está abierta la frontera. Entonces, hay países donde no se puede vender. Sí, las trabas religiosas son importantes. Cordero. Porque los judíos es otro de los problemas. Que Sí. también alguna vez estés mirando lo del rito El kosher, ¿no? No, pero yo... Es complicadísimo. Sí, eso sí que es otro Pero mundo. eso sí que lo he escuchado, lo del rito kosher para vender a judíos, pero como en principio voy a vender a Qatar, no me preocupe con eso. Es muy complicado. Muy complicado.
El rito kosher es complicadísimo porque para empezar, aparte de que tiene que venir el rabino de turno a auditarte, hay un problema fundamental y es que los judíos por religión solamente pueden comer la parte delantera del animal. Con lo cual solo le puedes vender cuartos delanteros y los cuartos traseros te los tienes que quedar. Eso ya... Bueno, Por eso es que hay trabas religiosas. Que dices, ¿qué tipo de trabas no puedo encontrar en un país? Bueno, pues las trabas religiosas es una importante, que parece que es una tontería, pero... De hecho hay una cosa curiosa, y esto ya se sale un poquito del tema nuestro, y es que el Islam, cuando nació, ya por el año 500 más o menos, 400 y mucho, supuso que respecto a las normas que había religiosas, fue una religión que redujo mucho el nivel de exigencia de las normas. Era una religión en ese sentido, ahora parece, por eso te lo comento, porque parece como sí, lo extraño. redujo en ese momento, pero se ha mantenido. Fue más permisiva, pero se Fue ha quedado. mucho más permisiva de lo que había entonces, muchísimo más permisiva que el judaísmo y más permisiva que el cristianismo. O sea, supuso un avance social respecto de lo que había entonces. ¿Cuál es el problema? Pues que desde entonces han transcurrido 1500 años y en esos 1500 años, mientras que por ejemplo en Occidente se ha avanzado mucho socialmente, en el Islam, sobre todo en los últimos años, parece que ha habido más que un avance, un retroceso. Entonces, ¿qué pasa? Que incluso en el Islam, que lo que pretendía con sus normas, si te lees el Corán, era precisamente el rebajar el nivel de exigencia que había en motivos religiosos, pues ahora no solamente no han evolucionado, sino que incluso hay una parte, la parte más extremista, que se fija mucho más en las suras, en la parte extremista del Corán, que en la parte, digamos, más abierta del Corán. Entonces, ese es el problema fundamental, pero en su día el Corán, sobre todo respecto de la religión judía, supuso un avance importantísimo y de hecho, incluso aquí, durante la época de dominación musulmana, pues se consideraba que el califato de Córdoba era mucho más abierto, digamos, de mentalidad y hacia el estudio, hacia la ciencia, era mucho más abierto que las sociedades cristianas. Pero en ese sentido, perdonad mi ignorancia, pero de las sociedades cristianas, ¿qué trabas tenían de alimentos? Bueno, en el primer momento eran judíos, porque los cristianos en ese momento estaban empezando a aparecer. Entonces estaba el problema de la prohibición del consumo de carne total en unos días determinados, así como los musulmanes solamente prohibían en una época determinada, que era concentrada, y luego el consumo de carne de cerdo, que no era, por mucho que digan ellas, porque es un animal impuro. Yo creo que Mahoma prohibió la producción de carne de cerdo porque era el único animal que competía con el hombre. Sí, eso sí que lo he escuchado bastante. En cuanto al consumo de alimentos, claro, el cereal se lo tiene que comer el hombre, no se lo tiene que comer el cerdo. Sin embargo, la vaca y la oveja puede consumir pasto. Por lo cual yo creo que por ahí está lo de decir, bueno, que es impuro, pero para que no lo produzca nadie. Y otra posible causa también, que también he oído, no lo sé, es el tema de que había el tema de la peste porcina. Sí. De que había una epidemia de peste porcina muy importante y además debía haber cierta zoonosis, es decir, ciertas enfermedades del cerdo que convivían muy directamente con el hombre y pasaban al hombre. Por eso esto de impuro, entre comillas. Entonces, quitando el consumo de carne de cerdo y el Ramadán, el resto Es un país... es libre. Era en cuanto al consumo. relativamente libre. Y aquí en España lo que dices... Teníamos la cuaresma todos los viernes. El tema del pescado, no se Tema podía del consumir pescado, no sé qué. carne, no se podía comer en ayunas hasta que no hubieras ido a... O sea, comer en ayunas se puede Tenías siempre, que porque la comulgar única en manera. ayunas, tenías que comulgar en ayunas. Había que comulgar en ayunas y había una serie de cosas que ya se nos han ido... ¿Te acuerdas sabiendo una cosa más? Sí, sí, es curioso. Eso Sí, es solo hay que ver curioso. cómo eran las sociedades del siglo X y del siglo XI en la península. ¿Cómo era Córdoba-Granada en el siglo X, no en el siglo XI? Y cómo era Y con las artes y con las ciencias era mucho más sí, permisivo. yo digo con eso, las artes, las ciencias, la cultura, dicen, pues eran unos salvajes. Los cristianos eran unos salvajes. Respecto a los cordobeses, por ejemplo, que sabían, ¿vale? Que vivían cuatro así, pero tenían calefacción, baños, filosofaban, tenían matemáticos, artistas. Arriba, imagínate cómo estaba.
mucho más limpios. Mucho más limpio, sí, sí. Pero el problema es que se han quedado ahí, o como dice, o como dice Carmelo, han retrocedido. Sí, ese es el gran problema, es que en 1500 años han ido para atrás. Es decir, es un poco pues como si nosotros viéramos ahora la época de las cruzadas. Dices, pues es que la mentalidad que había en la Edad Media era una mentalidad que ahora por suerte nosotros la hemos superado y hemos ido avanzando. Y ahora la forma de vivir la religión en Occidente es muy distinta de la que había hace 10 siglos. Porque aparte como es normal. Pero en el tema del Islam parece que es justo al... Y ahí está claro, como la religión es una traba más a la hora de entrar en un mercado. Si es un país extremadamente religioso, cumple las reglas, ¿sabes? Comercialmente, ¿no? O como decía Carmelo, prohibida. Directamente, Sí, directamente prohibido. Pero a ver, China también tiene a día de hoy prohibido la entrada de cordero español. Sí. Sí, en su caso... Pero si China en principio, por ejemplo, con el mercado ahora de jamón serrano, por ejemplo, sí que son de los principales importadores, ¿no? Pues el cordero español de momento en China está prohibido. Puede entrar en Hong Kong, pero por ejemplo no puede entrar en Beijing, en Pekín. ¿El por qué? Pues básicamente es una barrera normalmente para proteger el mercado. Ellos son grandes productores. Sí, pero eso pasa, por ejemplo, en Argelia. Sí, el mayor productor y el mayor consumidor de cordero es China. No porque haya un gran consumo per cápita, sino porque la población... Hay muchos cápitas. Sí. Por ejemplo, Argelia, que tiene producción de cordero, aunque es deficitario, ¿qué es lo que hace? Pues cuando tiene producción suficiente tiene unos aranceles altísimos, del orden del 40 o el 50%. Entonces, pero eso en principio es lógico, según qué países. Bueno, sí. Aquí en Europa sí que ha habido también mucho... Siempre ha habido aranceles. El mundo está yendo hacia un libre comercio y sin aranceles ni trabas. Cada vez menos, pero antes sí que ha habido bastante. Sí, en tiempos había muchas trabas. Volvemos otra vez a la Edad Media. En la Edad Media las trabas no es que fueran de país en país, eran de ciudad en ciudad. Estaba el Pontazgo, ¿no? Que era una frontera donde se pagaban impuestos y donde se subía el precio de los alimentos, sin ir más allá. Es decir, los alimentos, todos los productos se encarecían muchísimo viajando porque había que ir pagando impuestos sucesivamente cada vez que ibas. En el siglo XV en Zaragoza se perseguía a los que comerciaban con vino extranjero y el vino extranjero era castellano. Sí. Y se les apresaba y se les metía en la cárcel. Y estoy hablando de 1495, tras el matrimonio. Sí, era un poco... Es decir, al final los estados siempre han necesitado impuestos. Y entonces era un poco el equivalente al IVA de ahora. Claro. Pues era el impuesto sobre... Lo que pasa es que no se aplicaba el IVA igual a los productos que aquí y que de allá. Era una manera también de favorecer la industria local. Y eso en algunos países se sigue haciendo. Pero es extraño que en Castilla fuera considerado como país extranjero. Bueno, país. Sí. Era otro reino. Para los aragoneses Castilla era otro reino. Y es normal que cuando viniera Carlos I hubo tantos problemas. Claro, sí. Y para un aragonés era mucho más cercano un bearnés que un extremeño. Infinitamente más cercano. Entonces hay que hacer un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo tienes que hacer? En principio es un plan de exportación, lo voy a hacer a Qatar. Vale. Porque teniendo en cuenta que vosotros estáis en Emiratos, pues voy a intentar ir a un país diferente. Vale. Para que no esté ya hecho el trabajo, claramente. Bueno, pues oye, si es algo que... Sí, vosotros si queréis, en cuanto acabe el trabajo os puedo dejar, por si en vuestra cartera tenéis lo de Qatar. Vamos para allá. ¿Qué te iba a decir? ¿Tienes que hacer una presentación o algo así, tipo PowerPoint o algo por el estilo? Eso supongo que sí, porque no sé muy bien cómo es la... Te lo digo porque si quieres te puedo dar algún papel, alguna cosita como para que tengas para presentar. Sí, porque tenemos etiquetas en oro, tipo de cortes. Los tipos de cortes, por ejemplo. Pues estaría muy bien. Si hemos acabado aquí, si quieres subimos y te doy alguna Sí, cosita. En principio creo que sí, ya está todo. Sí, no sé si te lo tienes todavía entendido. Sí. Pues sí, te voy a dar un papelillo preparado.